Seguimos en Mundo Cooperativo. Días pasados se presentó en el Instituto Nacional del Cooperativismo una iniciativa realmente muy interesante, impulsada, entre otros, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Estuvimos dialogando con Olga Otegui, la subsecretaria del Ministerio, respecto a las herramientas que se presentaron allí en INACOP. Olga, desde el Ministerio, ¿cuál es la importancia que se le brinda a los emprendimientos de trabajadores autogestionados, a las cooperativas, a lo que se denomina economía social y solidaria en nuestro país? Bueno, nosotros creemos que es una forma de trabajo, una forma de desarrollar una economía que creemos que es adecuada a las características que tiene Uruguay. Entonces ya venimos desde hace más de 8 años trabajando en esta línea con distintos instrumentos y siendo totalmente optimistas de que cada instrumento que venimos desarrollando se está instrumentando, se aplica y es exitoso. Creemos que es un potencial importante para muchos desarrollos, por eso también de alguna forma comenzamos a trabajar en la primera fase, donde se está en esa fase emprendedora, de decir, bueno, este sector puede tener esa forma de trabajo de cooperativa y creemos que sí, que hay muchos sectores que hoy no se visualizan con un trabajo de cooperativa de este tipo de economía y bueno, los empezamos a tratar de acercar a los instrumentos que se desarrolló del Ministerio junto con INACOP y con QDECOP para que se pueda ver que es un potencial cooperativa y bueno, y que se pueda concretar en eso. A propósito de eso, hay muchas áreas que quizás hace algunos años eran absolutamente improbables de encontrarlas dentro del sector cooperativo, por ejemplo el área informática, por ejemplo el área de la tecnología. Hoy el Ministerio está alentando justamente, como tú decías, esto, pero además ha encontrado algunas iniciativas muy interesantes en estas áreas, ¿verdad? Sí, en las industrias creativas hay, por ejemplo, en muchas de las industrias creativas nosotros veíamos que son como pequeños emprendimientos que claramente se pueden tener un gran potencial si tienen esta forma asociativa de trabajo y eso es un poco lo que buscamos con esa herramienta que fue el lanzamiento anterior de incubar cooperativas y después lo que decimos nosotros una vez que están prontas desincubarlas y que realmente se consoliden como tal y realmente hay muchos sectores, no solamente informática, no solamente las industrias creativas, otros sectores no tradicionales que es a los donde estamos apostando. En este tiempo que queda de la gestión que las actuales autoridades tienen en el Ministerio, ¿se va a seguir esta línea? ¿Hay alguna herramienta nueva que se pretenda presentar? Por ahora están en estas líneas que ya se definieron, que fueron las convocatorias, lo que sí, convencidos es que se destinó nuevamente la definición y el presupuesto para poder concretar estas líneas y bueno, y sobre la marcha puede ser que se identifique alguna otra línea más y bueno, se irá viendo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, ya volvemos, tenemos más Mundo Cooperativo para compartir con ustedes. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para DJ zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. También estuvo presente el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Nelson Lustanó, allí en INACOP, y sobre este tema estuvimos dialogando. Nelson, ¿qué importancia se le brinda desde la Dirección de Trabajo a aquellos trabajadores que hoy comienzan su proceso de autogestión, a las cooperativas? ¿Cuál es la responsabilidad que se entiende tiene el Estado en la supervisación, si es que existe una supervisación o en la contemplación de este tipo de gestiones?
Los trabajadores cooperativos de cooperativas, en principio, los socios cooperativistas, por decirlo de alguna manera, para nosotros son exactamente iguales que el resto de los trabajadores. ¿Cuál es el tema? Estamos en un momento donde nosotros asistimos a una crisis de empleo a nivel mundial. No es un problema nacional, es un error creer que es un problema nacional. Los datos internacionales así lo indican, los informes de la OIT, que dicen que hay un déficit de casi 200 millones de empleos decentes a nivel mundial, que hay 2.000 millones de trabajadores que se encuentran en condiciones de informalidad. O sea, el gran fenómeno, el gran problema es la informalidad. Bueno, frente a estos datos, la economía social y solidaria plantea algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque en general el trabajador que se avecina a la economía social y solidaria, bueno, de alguna manera es aquel que quiere desarrollar proyectos que el mercado convencional, por decirlo de alguna manera, no se los habilita, no se los permite. ¿Por qué no se los permite? Bueno, porque muchas veces son proyectos costosos, porque muchas veces son proyectos que tienen un alto grado de riesgo y en algunos casos, porque dentro de los principios cooperativos el más importante es la solidaridad, pero tiene una visión social, de allí todas las cooperativas sociales. Entonces el movimiento cooperativo tiene una, ¿cómo podríamos decir? Un corazón, no sé cómo decir, el centro del movimiento cooperativo es absolutamente diferente al del resto de las empresas. Y por eso ofrece muchas oportunidades para diferentes tipos de trabajadores que de alguna manera son rechazados por la economía común y silvestre, ¿no? Por el resto de la economía. En el mundo existen grandes empresas cooperativas, existen cooperativas muy poderosas a nivel mundial, a nivel nacional, una de nuestras principales empresas es una cooperativa, pero debemos darnos cuenta de la potencialidad que tiene el movimiento social y cooperativo en momentos de crisis de empleo, donde muchas veces frente al cierre de empresas, estamos presenciando algunos casos, frente al cierre de empresas, la salida ha sido fraccionar la empresa o de alguna manera partirla en unidades más pequeñas y algunas de esas unidades están siendo conducidas por proyectos cooperativos. Es decir, frente al duro mercado frente a una empresa que se derrumba, bueno, se olvida prácticamente de la empresa. En este caso, el movimiento cooperativo alberga algunas esperanzas para pequeñas cooperativas, para pequeños trabajadores que se unan bajo esta forma de trabajo y bueno, y de esa forma prosperan diferentes emprendimientos. También permite que pequeños emprendimientos nazcan a la luz del movimiento cooperativo, O sea, también da esa posibilidad. ¿Existe un marco regulatorio adecuado hoy día desde el Estado o todavía restan cosas para hacer sobre este grupo en particular de trabajadores? No, yo creo que la regulación debe ser similar porque son trabajadores en las mismas condiciones, es decir, en diferentes institutos de alguna manera se preserva esa particularidad. Por ejemplo, en los consejos de salarios hay, en algunos casos, subgrupos para cooperativas. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de consumo, tienen un subgrupo especial. O sea, en algunas situaciones tienen un tratamiento diferente. En términos generales, yo creo que la experiencia de hoy, lo que estuvimos viendo hoy, me parece muy importante. Lo que tal vez se necesitaría más, pero claro, me pueden reclamar esto para diferentes sectores de la economía, mayor apalancamiento financiero, ¿no? La importancia de la economía social y solidaria, la importancia del trabajador y la importancia de los derechos del trabajador fueron algunos temas de los que estuvimos dialogando con Milton Castellanos del Instituto Cuesta Duarte.
Milton, en un momento en el que tanto se habla sobre la importancia del trabajo y en la exposición tuya hablaba sobre la automatización del trabajo, ¿qué incidencia tiene hoy el movimiento que es el que se genera por el propio trabajador? ¿Y cuál es la importancia que se le brinda en esta instancia al trabajador como un ser social? Sin duda toda esta velocidad y aceleramiento de las transformaciones en el trabajo, la tecnología, algo que en la historia siempre pasó. La diferencia es que comparado con otras épocas, los siglos pasados, todos los tránsitos eran más lentos, es decir, los cambios eran más lentos. Pero problemas con la tecnología hubieron desde la máquina a vapor al presente. Acá el problema es la aceleración en las transformaciones y los cambios en la organización del trabajo, que a veces pueden ser más importantes que los tecnológicos. Es decir, hoy comienza a haber trabajos descentralizados, las tercerizaciones, el trabajo a domicilio, las tecnologías te permiten trabajar a distancia. Entonces, las aplicaciones, es decir, se va generando una organización del trabajo que afecta muchas veces a los trabajadores mucho más rápido y más veloz que el cambio tecnológico que a mí me signifique formarme o educarme. Acá lo que hay cambios en la organización. Entonces a nosotros nos preocupa mucho esos cambios que no se habla mucho. Se habla de la robótica, se habla de la tecnología, se habla que yo tengo que capacitarme, pero no se habla de cómo ha cambiado. Yo entraba a una fábrica, como podía ser mis abuelos o mi padre, en Funza o en alguna de esas, y vivían y se morían ahí adentro. Es decir, y hoy los cambios son la permanencia. Entonces, esa organización nuevas formas de organización del trabajo, ¿están al servicio de los trabajadores y de la sociedad o están al servicio y siguen estando las grandes corporaciones, las grandes capitales que cada día se concentran más? Por eso estas nuevas formas, las formas sociales de producción, el cooperativismo, la autogestión, son cosas muy importantes para la justicia social, para la equidad, y por eso tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Y los trabajadores tenemos que avanzar en esas concesiones de trabajo social. Muchas veces el costumbrismo y los años nos llevan que es más fácil trabajar asalariado, es decir, cobro a fin de mes, no me preocupo, llevo el jornal a mi casa, y todo esto de las cooperativismos significa mayor esfuerzo, mayor capacidad de materia gris, en fin, un montón de cosas. Entonces, para nosotros impulsar los aspectos de la sociedad, las asociaciones laborales, de cooperativismo, de autogestión, son muy importantes. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores cuando se autogestionan? Nosotros tenemos que seguir avanzando en eso. No significa que solo ya por formar una cooperativa todos tenemos conciencia cooperativa. Es decir, nosotros tenemos experiencias de cooperativas muy importantes, que las relaciones con los trabajadores de dependientes no ha sido buena. Hay cooperativas gigantes, cooperativas en los lácteos, bueno, podemos decir con Aprole, podemos decir en lo que tiene que ver en los temas agropecuarios, la semilla y es decir, el Copagran, es decir, y no en toda su historia han habido buenas relaciones laborales. Es un tema a seguir avanzando. Nosotros somos partidarios de que la cooperativa o la forma cooperativa tiene que tender a la corta o a la larga que todos los trabajadores sean cooperativistas. La ley dice que se permite una cantidad de porcentaje de trabajadores, pero a medida que el tiempo pasa y que esos trabajadores se mantienen y siguen, deben incorporarse a la cooperativa y no tener trabajadores a veces de 10, 15 años como empleados de una cooperativa. Me parece que a la larga debería integrarse. Entonces, somos partidarios de un sistema más de autogestión, aunque no dejamos de reconocer los avances que es el cooperativismo y que en la medida que se siga desarrollando, también la autogestión es una forma de cooperativismo. Llegamos al final de este encuentro. Ha sido un placer compartir con ustedes, como siempre, noticias de este sector que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. Esto ha sido Mundo Cooperativo. Nos reencontramos la semana que viene. Que pasen muy bien. Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Fue una presentación de CUDECOP, como desde hace casi 30 años y con más de 1 millón de cooperativistas, forjando el Uruguay sostenible. Y de Caxon.
En Caxon somos una cooperativa de ahorro y crédito de capitalización que funciona de acuerdo a valores y principios cooperativos. La cooperativa es miembro fundador de la red Confiar y de CUCAC, integrando hoy sus órganos directrices. Nuestra misión es lograr niveles de excelencia en gestión operativa y servicios financieros con el fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad en general.